El método general de la ciencia es abstracto y concreto. El abstracto es teórico y lo teórico se le identifica como lo general. Por otra parte, el concreto es la práctica empírica y a lo empírico se le conoce como lo particular. Es por ello que la capacitación general y particular conlleva a la clasificación de métodos. Uno de ellos es el método deductivo. Este método se selecciona porque parte de las leyes generales construidas a partir de la razón para llegar a una conclusión específica. Es aplicable cuando se busca confirmar o refutar una teoría existente. Por ejemplo, si sabemos que todos los mamíferos son vertebrados y luego observamos que un gato o un perro es un mamífero, deducimos que el gato o el perro es un animal vertebrado. Otro método es el inductivo. Este método se elige cuando se busca generar un nuevo conocimiento a partir de la observación y la experiencia de la realidad. Es útil cuando se requiere descubrir patrones o regularidades en fenómenos específicos. Por ejemplo, si un científico quiere estudiar el comportamiento migratorio de una especie de aves, puede usar el método inductivo para analizar los datos de observación en el campo y desarrollar una teoría sobre los factores que influyen en dichos comportamientos. Otro ejemplo es el analítico. Este se emplea para descomponer en un todo en sus partes constituyentes y estudiar las relaciones entre ellas. Se selecciona cuando quiere comprenderse a detalle la estructura y funcionamiento de un fenómeno complejo. Por ejemplo, en el estudio del cuerpo humano se puede analizar cada órgano por separado para entender cómo funciona individualmente y cómo interactúan entre sí. Y por último, el experimental. En este se realizan experimentos controlados para confirmar hechos. Este método es fundamental en disciplinas como la medicina y la psicología cuando se busca establecer relaciones causa y causa-efecto entre variables. Por ejemplo, en un estudio sobre los efectos de una droga en el tratamiento de alguna enfermedad, se usaría el método experimental para evaluarse o evaluar su eficacia en un grupo de pacientes en condiciones que sean controladas. El conocimiento es fundamental en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Pero, ¿qué entendemos por conocimiento y cuáles son sus diferentes tipos? Para esto, es necesario entender que el conocimiento tiene una relación entre un sujeto cognoscente y un objeto cognoscible. El conocimiento empírico se basa en la experiencia práctica y la observación cotidiana. Lo adquirimos por medio de la rutina y la repetición de acciones. Por ejemplo, saber que el sol sale por el este y se pone por el oeste debido a la observación diaria. El conocimiento teórico se refiere a aquellas ideas que conocemos en la teoría, pero que no hemos experimentado directamente. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein sin haber realizado experimentos para comprenderla. Un ejemplo de la relatividad es que al viajar en avión a una alta velocidad experimentamos dilatación del tiempo. Según la teoría de la relatividad de Einstein, lo que hace que percibimos que el tiempo transcurre más lentamente a comparación con alguien que está en reposo en la Tierra. El conocimiento científico se distingue por su método lógico, ordenado y sujeto a comprobación. Se basa en la aplicación de un método científico riguroso, por ejemplo, la teoría de Darwin, que se ha probado y validado mediante la observación y la experimentación. Otro es el conocimiento vulgar. Es aquel que adquirimos en la vida cotidiana a través del trato con otras personas y con la naturaleza. Es superficial, empírico y no sistematizado. Por ejemplo, saber que una manzana cae al suelo porque ya está madura, sin comprender las leyes de la gravedad. El conocimiento popular se transmite de forma informal, sin una crítica rigurosa de las fuentes y se dirige en general al público, con un lenguaje sencillo y un ejemplo de ello son las historias transmitidas de generación en generación sobre mitos o leyendas locales. Y por último, el conocimiento de divulgación. Este se caracteriza por una explicación detallada y crítica de las fuentes de información. Se basa en datos recopilados directamente de investigadores de primera mano.
Por ejemplo, los libros de divulgación científica que explican conceptos complejos de manera accesible para el público en general. Otro ejemplo de ello son los diccionarios especializados, las conferencias científicas y los estudios monográficos.